Bienvenidos y bienvenidas al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy pues estamos en una tarde muy especial porque nos da muchísimo gusto poder presentar el libro del doctor Jesús González Schmal, Ciudad de México en el Congreso Constituyente 1916-1917. Nos da también mucho gusto que nos acompañe el doctor José Gámez Torruco, constitucionalista, y bueno, y desde luego el autor, que gracias a sus aportaciones, déjenme decirles que en el centenario de la Constitución logramos que se hiciera una biblioteca constitucional que tiene 150 títulos, desde los textos originales de los debates, desde luego que se hicieron nuevas ediciones anotadas, una edición anotada, hasta esta colección que inició Diego Arenas Guzmán, uno de los fundadores de nuestra institución. Nuestra institución, quiero comentarles que cumple 65 años de existir. Fue una iniciativa de dos historiadores, uno de ellos fue un maestro, que lo vamos a contar aquí, José María Luján, que estudiaba al porfirismo, pero estaba consciente de que la documentación sobre la Revolución Mexicana pues estaba perdiendo. Entonces convenció al director de Históricas, el doctor García Granados, para que le pidieran una cita a don Adolfo Ruiz Cortines, que fue el último presidente de México que participó en el proceso revolucionario. Le hicieron la propuesta y la acogió inmediatamente y designó a otro maestro mío, al maestro Salvador Arzuela, para que le diera cuerpo. Y al maestro Arzuela se le ocurrió reunir nada menos que a un grupo destacadísimo de revolucionarios. Imagínense Antonio Díaz Soto y Gama, el ideólogo del zapatismo y que se había iniciado desde el Partido Liberal, a Luis Cabrera, el ideólogo de Carranza, a Urquizo, el novelista del soldado, como se le conoce, por la pluma magnífica en la que recreó el proceso revolucionario, a don Jesús Romero Flores, constituyente, a Diego Arenas Guzmán, que fue periodista, también se inició desde el Partido Liberal, acompañó al maderismo y después al constitucionalismo, y a don Pedro de Alba. Y con este equipo pues le dio cuerpo a este instituto. Lograron no solamente preservar los documentos de la Revolución Mexicana que están en el Archivo General de la Nación, sino que formaron una fonoteca con las grabaciones de los revolucionarios que todavía vivían hace 65 años, una biblioteca, y realizaron investigaciones que son fuente indispensable para conocer a las revoluciones. Entre toda esta obra, Diego Arenas Guzmán escribió un libro que se llama Guanajuato en el Constituyente. Entonces, cuando viene el centenario de la Constitución, pues se nos ocurrió hacer la serie de todas las entidades federativas de aquel entonces y cómo habían participado sus representantes en la elaboración de la Constitución que nos rige y que es una de las más longevas del mundo, la primera en establecer los derechos sociales a nivel constitucional y que pues tiene 100 años de vigencia. Gracias a la generosidad de don Jesús González Schmal, le invitamos a que se sumara a este esfuerzo y él nos entrega la Ciudad de México en el Congreso Constituyente. Bueno, yo quisiera decirles, ya todo el mundo aquí, me imagino muchos,
Muchos de ustedes conocen la trayectoria del doctor González Schmal, pero yo quisiera destacar que él estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y después se doctoró en Ciencias Jurídicas por la Universidad de las Naciones y actualmente funge como autoridad del Centro Histórico. Ha sido diputado federal varias veces, presidente de la Fundación Francisco L. Urquizo, y entre sus obras destaca Constitución comentada, A la democracia sin violencia, y una serie de ensayos como el del Ejército en la novela de la Revolución. Hace la presentación de la obra de Francisco Ramírez Plancarte, La Ciudad de México durante la Revolución Constitucionalista. Y en esta obra, pues nos da una muestra del manejo que tiene sobre la historia de México, porque hace un recorrido sobre el proceso revolucionario desde pues cómo se gesta el movimiento, va viendo, vamos, no solo cómo se forma el Partido Liberal, los antecedentes de los problemas sociales que se dan desde las huelgas de Cananea y Río Blanco, todo el proceso maderista, antirreeleccionista, y cómo va a sucumbir el gobierno de Madero, pues en escasos 15 meses, y a triunfar la contrarrevolución. Pero él hace una serie de anotaciones que me parece muy importante destacar. El hecho de que Madero le hubiera puesto 20 centavos de impuesto a cada tonelada de petróleo fue un elemento decisivo para que el representante del gobierno de Estados Unidos, en ese momento el presidente William Taft, y su embajador Henry Lane Wilson decidiera tramar el derrocamiento del presidente demócrata. Entonces el doctor González Schmal nos va haciendo todo este recorrido hasta pues que venga el triunfo del cuartelazo y la gran valentía del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para enfrentarse al dictador, porque este estaba estableciendo una dictadura militar en toda forma, militarizó hasta la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, esta valentía de este coahuilense, que también pues le llega con mucho cariño don Jesús González Schmal a hablarnos de él, pues es un verdadero hombre de Estado, que enfrenta no solo a este usurpador y lo derrota, sino que va a lograr sacar al país adelante en un momento realmente aciago, porque las personas luego se les olvida y creen que, bueno, pues sí, derrotó a Victoriano Huerta, después derrotó a los convencionistas, donde estaban unidos villistas y zapatistas, hizo la Constitución y todo el mundo fue feliz y todo terminó muy bien. Pero no es así. O sea, lo admirable de Carranza es cómo logra primero vencer al usurpador, después cómo va a enfrentar la lucha por el poder cuando la convención en Aguascalientes se declara soberana y lo desconoce. Y viene esta guerra civil que lamentablemente es la parte más cruenta, más sangrienta de toda la revolución. Y ahí va a derrotar Carranza, primero política y después militarmente a los convencionistas. ¿Y cómo los derrota? Pues los derrota dando la primera ley agraria, la ley laboral, la ley de municipio libre,
que realmente los deja sin bandera. Y después, claro, con Obregón al mando de los ejércitos, va a derrotar a Villa en el Bajío y a darle el triunfo al constitucionalismo. Sin embargo, durante todo el periodo de gobierno de Carranza, Carranza tuvo al país incendiado. Seguían los zapatistas hasta que en 19, justo el año entrante, se va a cumplir un centenario de la muerte de Zapata, va a ser eliminado por Pablo González. Los villistas seguirán también en pie de lucha, pero tiene otros muchos movimientos contrarrevolucionarios como Félix Díaz o Peláez en las Huastecas, patrocinado por los petroleros, o Chávez en Michoacán. O sea, se dan cuenta el norte, el centro, el sur, todo con movimientos armados. Y por si esto fuera poco, en el marco de la Primera Guerra Mundial, primero la Gran Guerra Europea, y que una vez que entra Estados Unidos se convierte en mundial, pero con unas presiones terribles sobre México, tanto de los alemanes para que le hagan la guerra a Estados Unidos y se unan a ellos, con el ofrecimiento de regresarle a México la mitad del territorio que les habían quitado, como de los estadounidenses para que le hagan la guerra a Alemania. Y en este escenario Carranza mantiene la calma, logra que se dé esta Constitución, que cumplió ya más de 100 años, en 2 meses de trabajo. Presenta un proyecto, 219 diputados que casi nunca pueden estar todos juntos porque pues el país está en guerra, sigue incendiado. No había terminado la guerra y no termina nunca. En realidad, desde que se promulga la Constitución hasta que muere Carranza en Tlaxcala-Altongo, siempre siguió enfrentando movimientos armados. Esto hay un gran paralelismo con Juárez, que también luego la gente cree que ya se acabó el imperio, se fusiló a Maximiliano y todo el mundo tranquilo. No, hasta el último día del gobierno de Juárez también estuvo enfrentando movimientos armados. Entonces nos da todo este panorama el doctor González Esmal, que nos sirve para entender después la labor no solo de Carranza, sino también de los constituyentes. Y aquí, pues, de los 14 diputados que representaron a la capital de la República, solamente 4 habían nacido en la Ciudad de México, pero esto era explicable por todo este momento de guerra. No todos tuvieron una participación importante en la elaboración de los artículos, pero don Jesús nos destaca muy bien cuáles son las participaciones de cada uno de ellos, y yo nada más quisiera pues mencionarles algunas de ellas. Ya pues el doctor Gamastorruco y después el propio autor abundarán sobre el tema, y además de lo que se trata es de que lean el libro, no se los vamos a contar completo, sino nada más para que vean que van a poder tener un repaso de todo el proceso revolucionario y después las vidas y las participaciones de los representantes de la Ciudad de México en el Constituyente de Querétaro. Y ahí hay de los diputados que van a tener más participaciones, pues yo quisiera mencionar en primer lugar a Rafael Martínez, Rip Rip, ese era su seudónimo, era periodista y como tal hizo una defensa de su gremio y de que debería de gozar de tribunales especiales. O sea, él quería garantizar la libertad de prensa y le preocupaba que sí eran juzgados por
tribunales que dependieran de quien detentaba el poder, podía esto limitar la libertad de expresión. Otro de los diputados, pues que seguramente todos conocen, es a Félix Pallavicini, que había estado pues en la gira con Madero y que después, al lado de Carranza, va a ser el defensor del proyecto moderado que presenta don Venustiano al constituyente para que en 2 meses pues lo aprueben o lo modifiquen, pero no podían pasarse de ese tiempo porque ante este escenario nacional e internacional que hemos comentado y que viene en el libro, don Venustiano Carranza estaba perfectamente consciente de que era urgente restablecer el orden constitucional. Por eso le llamó constitucionalista a su movimiento, iba a restablecer el orden roto por el cuartelazo de Huerta. Pero habían surgido tantas demandas sociales al calor de la lucha revolucionaria que había que hacerle reformas a la Constitución de 1857 y por eso es que él hace ese proyecto de reformas y lo presenta como eso, como que va a hacer una serie de reformas a la Constitución de 57. Es un caso sui generis en que una Constitución reforma a otra, porque acaba siendo realmente una nueva Constitución. Pallavicini va a tener un papel destacado defendiendo el proyecto de Carranza, que repito, era un proyecto moderado y hay que reconocer ahí también la templanza del primer jefe para no violentar la situación cuando los constituyentes se le rebelan y lo rebasan y le cambian el proyecto. A él en realidad lo único que le interesaba, y que es interesante recordarlo hoy, era que no se restableciera el sistema de la Constitución de 57 con preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. Y eso se los dijo desde su congreso inaugural, que el presidente no podía ser un ornato, que tenía que pues tener fuerza, porque claro, el país estaba incendiado, había una guerra mundial, no podía estar sometido a las decisiones de la Asamblea. Entonces, a él, este era el punto que le interesaba, que el Ejecutivo fuera un Ejecutivo fuerte. Y en materia social, bueno, pues se avanzó mucho más, y también en el tema de la laicidad, de la educación, de lo que había propuesto Carranza y que fue defendido por Pallavicini. Otro aspecto importante que me gustaría recordar de Pallavicini es que hace alusión a la doctrina Carranza. La doctrina Carranza es fundamental, retoma la doctrina Juárez de que todos los estados son iguales, de que no debe haber una intervención de en otro estado en los asuntos internos, de no usar la fuerza para dirimir los conflictos. Todos estos principios que había expresado Benito Juárez los retoma Carranza y los dice en un discurso excelente en el que les dice: los lineamientos de la política exterior son pocos, claros y sencillos, punto. Y se reducen a la no intervención como principio fundamental del derecho internacional. Bueno, pues Pallavicini es defensor de la doctrina Carranza. Y en cuanto al tema del Distrito Federal, es muy interesante, y ya después pues abundará con Jesús en el tema, pero
Pallavicini dice que no puede ser un municipio esta ciudad porque no tiene recursos propios y que por lo tanto depende de la federación. Entonces se opone a esta situación. Ya después don Jesús abundará de cómo se fueron transformando las cosas, pero así fue la discusión y esta fue la participación de Pallavicini. Otros diputados que me gustaría mencionar, por ejemplo, a Ignacio Pesqueira, que tiene una participación interesante hablando de que los extranjeros deben de gozar del respeto a sus libertades o derechos, como diríamos ahora, igual que cualquier connacional. Rafael de los Ríos, que se opone a la pena de muerte, a la venta de bebidas embriagantes, de las drogas y de los toros. Yo estoy de acuerdo totalmente, sobre todo este asunto de los toros, me parece una monstruosidad. En fin, yo no sé, aquí a lo mejor hay personas que no están de acuerdo, pero a mí me llamó mucho la atención esta lucha, y también don Venustiano Carranza estaba en contra. Sí, en esto coincidían. Ramón Rosas, otro representante de la Ciudad de México en el Constituyente, habló en contra del clericalismo, de la educación de fanatismo religioso, que evitaba que las personas vivieran en libertad. Y finalmente, pues Gersaín Ugarte, que fue muy importante diputado constituyente, representante de la Ciudad de México, que hizo una defensa del nombre que tiene nuestro país hasta la fecha, porque entonces se discutió si México se debería llamar República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos. Y Gersaín Ugarte defendió que siguiera el nombre de Estados Unidos Mexicanos por diversas razones históricas, por una parte por la defensa del federalismo y por otra también porque el hablar de República Mexicana recordaba el sistema unitario de la República Centralista que se había tratado de establecer en 1836 y 43. Entonces, como ustedes ven, esta obra nos permite no solo un recorrido sobre la historia de la Revolución Mexicana, del proceso revolucionario, sino sobre temas fundamentales que quedaron en la Constitución, y llega a su culminación, y ya de esto ya no voy a hablar yo, ya ustedes lo leerán, cuando habla el doctor González Schmal de la Constitución de la Ciudad de México, que justo se promulga el año en que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años y que con ella se recobra la identidad de los habitantes de esta ciudad. Así es que a mí no me queda sino felicitar, disfruté muchísimo la lectura de la obra del doctor González Schmal. Felicidades, doctor. Gracias. Y bueno, pues vamos ahora a escuchar al doctor Gámez Torruco. El doctor Gámez Torruco pues se formó también en la Facultad de Derecho de la UNAM, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París, es maestro de Derecho Comparado, fue en la Facultad Internacional de Estrasburgo, actualmente es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de nuestra Universidad Nacional, y también es catedrático de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de haber sido embajador de México en diversos países como Australia, Nueva Zelanda,
y es quien fundó y dirigió por muchos años el Museo de las Constituciones de la UNAM. Entre sus obras me gustaría destacar El federalismo mexicano, regímenes parlamentarios de gobierno, Derecho constitucional mexicano, los grandes debates del Constituyente de Querétaro, entre otras obras, y además el doctor Gámez Torruco recibió la distinción José C. Valadez del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, justo en el centenario de la Constitución. Escucharemos al doctor Gámez Torruco. Desde luego agradezco la invitación que me hicieron tanto la doctora Galeana como mi querido amigo Jesús de presentar el libro o participar en la presentación de su libro sobre el constituyente y la participación de los diputados que representaron entonces a la Ciudad de México. La mayor parte de ellos no nacidos en la Ciudad de México, y desde luego agradezco el resumen del libro que ha hecho la doctora Galeana, que me va a permitir quizás ahondar sobre algunos de los temas que ella ya trató, pero que siento que son de particular interés. Desde luego que la personalidad de Jesús González Chimal es la adecuada para tratar este tema, no solamente por su prestigio como constitucionalista, sino también por su experiencia política, administrativa, cultural, y todo ello le permite ahondar en el fenómeno de un Congreso Constituyente, que no es una cuestión fácil. En el Congreso Constituyente lo que llama la atención es que habiendo posiciones tan aparentemente encontradas, y sí hubo posiciones encontradas, sin embargo finalmente hubo un acuerdo y una constitución. Y esa constitución fue firmada por todos los diputados de distintas facciones. Me voy a permitir dentro de un momento hacer alusión a este tema, precisamente por la personalidad tanto de Gersaín Ugarte como de Félix Fulgencio Pallavicini, que pertenecían al grupo renovador tachado de reaccionario por los grupos radicales que se formaron en el Congreso Constituyente. Y esto es interesantísimo y me voy a referir más tarde a ello. Pero yo quisiera hacer una reflexión que es muy importante, y es importante para tratar parte de lo que la doctora Galeana expresó sobre la posición de Pallavicini respecto a la Ciudad de México, a la autoridad de la Ciudad de México, que desde luego él, como bien se dijo, él rechazaba totalmente que hubiese un gobierno municipal, que hubiese un gobierno propio. Si nos ponemos a reflexionar, y yo lo he hecho desde que hace muchos años, sobre el federalismo mexicano, lo que la Ciudad de México significa, quizás porque viví algunos años en Canberra, Australia, capital de Australia, reflexioné que Canberra, como Washington, era una ciudad que específicamente se había construido para ser la capital federal. Es decir, en un estado federal se construye una ciudad específica. Washington, no Nueva York,
Washington, el Distrito de Columbia y Canberra, como dicen los australianos. Esa es la capital. Y después, pues el ejemplo que mucho se discutió en su momento en México de Brasilia, que se decía, bueno, los brasileños ya tienen una ciudad capital. ¿Por qué digo esto? Porque la capital de los poderes federales de México se constituyó en una ciudad que ha sido y es el centro cultural, político, social del país. Si ustedes se ponen a reflexionar, la Ciudad de México fue la capital azteca y después la capital de la administración colonial española. Está esto evidente en el centro histórico, que atinadamente como coordinador de la autoridad ha dirigido Jesús González Xismal, y como habitante, por lo menos en materia de trabajo del centro histórico, quiero expresarle en este momento su reconocimiento por la labor que hizo, que fue una labor sumamente difícil y en mucho incomprendida. Pero si ustedes quisieran hacerle una reciente visita al centro histórico y lo comparan con lo que el centro histórico era antes, creo que se van a dar cuenta de la labor que se hizo. Pero en fin, el hecho de que esta capital haya tenido esa trayectoria, obviamente que impuso las decisiones desde el centro hacia el exterior, y eso creó una especie de magia de la Ciudad de México, y mucho de lo que defiende Pallavicini se funda precisamente en este pensamiento sobre la Ciudad de México. Claro, él argumenta, como vamos a ver dentro de un momento, en este sentido algunas cuestiones muy interesantes. De la participación de los diputados, son desde luego de la Ciudad de México, se ha destacado por la doctora Galeana correctamente Félix Fulgencio Pallavicini Loria, nacido en Tabasco, y Gersaín Ugarte, nacido en Tlaxcala, y desde luego Rafael Martínez, Rip, el periodista. No confundirlo con el otro Rafael Martínez Escobar, que va a ser, yo diría, víctima de las invectivas y de la agudeza de Pallavicini en cada momento, por haber llevado, siento yo, un pleito muy antiguo de familias al nivel de un Congreso Constituyente y atacarlo violentamente. Y una de las características de Pallavicini que voy a señalar fue su extraordinario desempeño parlamentario. Trata un tema González Xismal sobre la Ciudad de México que es muy importante. La Ciudad de México durante la Revolución, es decir, antes del Congreso Constituyente. La Ciudad de México, nuestra ciudad, sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo cuando es tomada por Villa y por Zapata. Una serie de abusos sin nombre y desde luego pues la inseguridad tremenda que todo esto produjo
y muchos sentimientos en contra de la ciudad misma, no en contra de las personas, sino en contra de la revolución misma, porque estaba representada por los caudillos revolucionarios. Y posteriormente la ocupación, ya en vísperas de la victoria final del constitucionalismo del general Obregón. Es doloroso leerlo, lo narra Jesús, pero la hambruna de la Ciudad de México es un episodio que ignoramos. Siempre hemos visto esta ciudad como algo que ahí va prosperando más, menos, según el ritmo del país, y nunca hemos pensado que hubiera que comerse los perros y los gatos porque no había comida. Es un aspecto muy doloroso, pero también creo que es inevitable el leerlo para entender un poco todo el ánimo y todo lo que después ocurre en la ciudad. La Ciudad de México durante la Revolución pues es testigo del golpe de Huerta, sufre esta ocupación militar de Villa y posteriormente de Obregón, y todo esto está en el libro con testimonios directos, de manera que esto es muy recomendable porque vemos el papel de la Ciudad de México, que yo no lo había visto tan claramente expuesto como lo hace la obra de González Remal. Sobre los diputados, volviendo a los diputados, pertenecían al grupo llamado Grupo Renovador. También aquí quiero hacer una divagación necesaria, aunque ya en otra ocasión hemos platicado de esto aquí mismo. Este grupo fue el grupo defensor del proyecto de Venustiano Carranza, y como bien lo señaló la doctora Galeana, el proyecto era un proyecto liberal moderado. El proyecto, y por eso el proyecto correctamente decía que era una reforma a la Constitución de 1857, como finalmente quedó el título de la Constitución, pero desde luego ya con las reformas sociales ya no podía considerarse como una reforma, sino como una nueva Constitución, y así la hemos considerado hasta el día de hoy. Pero lo interesante es que este grupo solamente puede entenderse, y esto es un criterio personal, si se atiende a que el mismo Carranza presenta este proyecto y el grupo llamado Renovador lo defiende. Hubo muchas circunstancias aquí. Al grupo Renovador se le imputaba que había aceptado la dictadura de Victoriano Huerta porque había permanecido en la Cámara de Diputados, exceptuando a Rojas, que por ello fue exceptuado de todas las invectivas que se lanzaron sobre el grupo, en función de que él sí se retiró de inmediato y además fue encarcelado, como todos los demás finalmente fueron encarcelados. Pero ellos participaban del credo liberal de Carranza, y si analizamos el proyecto de Carranza, que bien lo ha descrito la doctora Galeana, independientemente de él defendía pues desde luego el Ejecutivo, hay una condena total del sistema parlamentario. Él dice que el sistema parlamentario no puede existir en México donde no hay partidos políticos en la época, y pues creo que tenía razón. Por otra parte, él dice eso, que los pueblos latinoamericanos necesitan un ejecutivo fuerte. Hay que entender esto en la época. Pero en fin, esta fue la posición de Carranza, y este fue el proyecto de Carranza. Este grupo fue atacado duramente, inclusive en las sesiones preliminares
que se celebraron en la ciudad de Querétaro antes de la inauguración formal de la Asamblea Constituyente, fueron rechazados y se propuso que no se aceptaran sus credenciales, atacándolos violentamente como traidores a la revolución. Fue el propio Carranza en que más adelante defendió a ese grupo diciendo que había permanecido durante la dictadura de Huerta en el Congreso Constituyente por expresas instrucciones de él, precisamente para tratar de evitar los abusos de Huerta y sobre todo la aprobación de un empréstito que estaba gestionando Victoriano Huerta en el exterior. De estos diputados, pues, destacan básicamente Pallavicini y Gersaín Ugarte y Rafael Martínez Rip Rip. Todos ellos participaron, efectivamente la participación de Rip Rip fue y se adelantó, pero sí fue muy importante para la redacción del artículo relativo a la libertad de expresión, haciendo énfasis en la libertad de prensa, en la libertad de los escritos. El día de hoy le hemos dado todavía mayor importancia en las reformas constitucionales a este aspecto, aun cuando pues ahora ya tenemos que considerar otro tipo de medios de expresión que están verdaderamente influyendo en la opinión pública y no siempre en forma positiva, pero en fin, ese es otro tema. Respecto a Pallavicini, si hay dos diputados que llaman la atención en ese Congreso Constituyente, desde mi punto de vista, son Félix Pallavicini y desde luego Francisco J. Múgica, y sus posiciones son posiciones contrarias. Múgica buscando la reforma fundamentalmente de los artículos relativos a la propiedad rural y también los artículos relativos al trabajo. ¿Qué es lo que en un principio defiende el Grupo Renovador ya dentro del Congreso? El Grupo Renovador defiende el proyecto de Carranza y dice lo mismo que dijeron los constituyentes moderados, liberales moderados de 57. Es que esto está muy bien, pero no es materia constitucional. Es decir, no hay una constitución en ninguna parte del mundo que hable de la propiedad campesina. ¿Qué es eso? Que hable de los derechos de los trabajadores. Eso es materia de las leyes, no de la Constitución. La posición de Múgica es que si lo dejamos para las leyes, el primer Congreso simplemente deroga la ley, la cambia a su gusto. Si lo ponemos en la Constitución, entonces la Constitución habrá que ser reformada y ese proceso es sumamente más difícil y ese proceso, como se veía en la época, simple y sencillamente no va a poder nunca cambiar estos ordenamientos que quedan. Esa fue en el fondo la enorme discusión que finalmente ganó Múgica. Mucho se atribuyó también a los renovadores en ese momento, también mucho se les atribuyó que ellos habían combatido esos avances y no los combatieron. Finalmente aceptaron que había que darles forma constitucional. Poco se dice, pero fue nada menos
que el propio José Natividad Macías, junto con Rojas, autor del proyecto de constitución que presenta el primer jefe, José Natividad Macías es quien propone que para elaborar el artículo 27 constitucional, el quinto constitucional, se forme un grupo especial que se le encarga al diputado Pastor Rué. Pero fue ya una aceptación de que, bueno, hay razón finalmente para que esto forme parte de la Constitución, y él mismo propone eso. Que por cierto, él tenía toda una legislación de trabajo que le había encargado el primer jefe, es decir, él pensaba en una ley del trabajo. Esos elementos, no queda muy claro esto en el libro de Pastor Rué, pero obviamente son tomados en cuenta cuando Pastor Rué comienza su labor fuera del Congreso Constituyente por el tiempo que exigía una decisión ya muy rápida y la presentación, desde luego, del proyecto del artículo 5 constitucional. Y el artículo 27 constitucional sigue exactamente el mismo camino, o sea, fuera del Congreso Constituyente, y por eso la edición que Patricia logró del libro de Pastor Rué se debe de leer junto con el diario de los debates del Congreso Constituyente, porque ahí está el origen del artículo 5, del artículo 123 y del artículo 27. Pero en fin, Pallavicini, un extraordinario polemista, un uso de veras formidable del idioma, de la palabra, una expresión clarísima, una estructura de sus discursos que parecen haber sido escritos, y no eran escritos sino los pronunciaba. Y otra cosa, un uso de la ironía extraordinario que hacía desesperar obviamente a los que se sentían agraviados simplemente porque él contestaba sus ideas. Pero incluso hay una frase que Jesús, en la página 130, a mí me llama la atención, que Múgica, después de que Pallavicini le hace víctima de alguna de sus ironías, Múgica, con todo señorío, le contesta, pero le dice que le contesta pese a sus banderillazos destemplados. Es decir, no dejaba Múgica de sentir que aquel de veras tenía o hacía uso de una ironía única y desde luego pues muy efectiva. Desesperaba al interlocutor o a quien había sostenido una posición contraria a la de él. Él establece, como creo yo, una aportación, y finalmente la aceptación en el artículo 3 de algo que él consideraba que iba en contra de los derechos humanos. Y que quede muy claro cuál era la posición de Pallavicini. Pallavicini no estaba en contra de ninguna manera de que la educación no contuviera ya los elementos de la Iglesia, o sea, la educación laica. Él participaba también de todo el anticlericalismo de los mismos diputados radicales. Lo que él defendía es que eso no lastimara las libertades individuales,
Y lo que él defendió fue que en el texto que presenta la comisión, ya el texto modificado del proyecto del primer jefe, entre paréntesis, el primer jefe nunca intervino y dejó al Congreso Constituyente que el Congreso Constituyente decidiera, porque el mismo jefe consideraba que esa era la soberanía del pueblo y lo de él no era más que un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que Parlavicini sobre todo logró inclusive que no pasara en el artículo? Que independientemente de que se excluyera la educación religiosa que en las escuelas, que no hubiese dirección, también lo aceptaba perfectamente, de que no hubiese dirección de las escuelas por parte de órdenes religiosas ni ministros de los cultos, el proyecto de la comisión, que ya modificaba el proyecto original de Carranza, decía que ningún sacerdote podía enseñar. Y eso lo consideraba Parlavicini como una afrenta a los derechos humanos. Y con su peculiar estilo, él decía, bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, necesitamos enseñarle a los muchachos en las escuelas el francés? Porque muchos de los textos en esa época se leían en francés, textos en medicina y textos en derecho. ¿Qué ocurre si ese maestro de francés es sacerdote? Conforme al artículo 3º que están ustedes proponiendo, ese señor no puede enseñar. ¿No estamos violando un derecho individual? Finalmente ganó el punto y se excluyó esa parte del artículo que él consideraba debería de ser sumamente cuidadosa. Por otra parte, ellos lo que pensaban y lo que decían, todos los renovadores, es que en última instancia todo eso debería quedar en el artículo 27, pero no poner restricciones a los derechos individuales dentro del capítulo de derechos individuales, como finalmente sí quedó en el artículo 3º y en el 5º. Es decir, la posición de ellos, muy bien, vamos a aceptar el punto, pero que quede claramente, por lo que hace a la enseñanza, en el artículo 27, donde se habla de las corporaciones religiosas y de la limitación de las corporaciones religiosas, pero no dentro de los capítulos individuales. Alfonso Cravioto tuvo una participación importante, él también a favor del grupo renovador y del proyecto de Carranza, pero sobre todo en defensa de José Natividad Macías, autor ya confeso, conocido del proyecto, junto con Rojas. Él propuso que la legislación laboral, que evidentemente venía, se hiciese de acuerdo con un proyecto de ley laboral que ya había elaborado en su momento José Natividad Macías, como ley, no como artículo constitucional, pero y hace toda una historia que hasta entonces no había salido en defensa de José Natividad Macías, que José Natividad Macías había ido incluso por instrucciones de Carranza a Estados Unidos para platicar con los sindicatos norteamericanos y para ver cuál era la posición que ellos tenían respecto a la ley laboral, qué derechos se concedían, qué derechos había que defender, etcétera, y sobre eso había un proyecto de José Natividad Macías. Entonces, esa participación es muy importante.
Hay una mención muy interesante que es también de Pallavicini respecto a que se decía que si no había una clarísima definición, podía ponerse en juego la libertad. Y también otra de sus frases que Jesús por allí registra me llama la atención, porque le surgían las frases a Pallavicini. O sea, le decía: no hay libertad sin riesgos, como no hay océano sin tormentas. Así salía. Y así es todo Pallavicini. Pero en fin, creo que la aportación fundamental fue en mucho la defensa de los derechos humanos. Y si comparamos la Constitución de 57 con la de 17, nos vamos a dar cuenta que pasaron muchos de los derechos humanos que había considerado la Constitución de 57 como tales. La de 17 habla de garantías individuales. Ya por recientes reformas volvemos a las denominaciones correctas, pero eso es otro tema. Sin embargo, pues es muy importante señalar cómo se gestó esta situación de los derechos en la Constitución vigente. Gran parte de esos derechos, gran parte de esas garantías se respetaron y ni siquiera se discutió su pertinencia. Es decir, el constituyente de 17 nunca estuvo en contra de la libertad, estuvo en pro de la justicia social. Y eso creo que queda muy claro en las páginas que Jesús escribió. Creo que me he extendido quizá demasiado. Quiero simplemente agradecer que se me ha dado esta oportunidad. Quiero hacer, dado que estamos al final de una etapa en nuestra historia, un doble reconocimiento. En primer lugar, a Patricia Galeana, porque ha llevado esta institución a un nivel que nunca había alcanzado. No estoy para nada menospreciando lo anterior, estoy exaltando lo que se hizo, y lo que se hizo con poco presupuesto, pero con una enorme capacidad y una enorme voluntad. Y quiero desde luego también expresar mi reconocimiento a mi querido amigo Jesús González Esmal, agradecerle que me haya dado esta oportunidad, y aprovecho que no nos habíamos puesto de acuerdo para decirles a ustedes, recalcar la labor que ha hecho en el centro histórico de la Ciudad de México. Y basta un paseo por lo que antes era de la gestión de él, el centro histórico, y lo que es el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor José Gámez Torruco, sobre todo por sus generosas palabras para una servidora. Y vamos a escuchar ahora a nuestro autor, al doctor Jesús González Esmal. Muchas gracias. Pues antes que nada, de veras, con toda sinceridad, agradecer el auspicio, la hospitalidad de nuestro gran Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, y me sumo al juicio que ha hecho con toda certeza el maestro, el doctor José Gámez Torruco, respecto de la gestión de nuestra primera historiadora del país en esta época y en muchas otras. De veras, muchas gracias. Todos la hemos disfrutado el domingo en el radio, en sus programas continuos, de veras con una
conocimiento muy profundo, pero también con una gran capacidad y potencial de comunicación didáctica en el que nos envuelve con sus conferencias en materia histórica. Y por cierto, recomendar a todos aquí, ha hecho una labor extraordinaria, pero entre otras los sábados para los niños, historia para los niños, para la iniciación de nuestros hijos y nietos en el tema histórico es fundamental. Y yo siempre he dicho que un pueblo que no conoce su historia, pues es un pueblo que tiene una amnesia crónica, que no tiene, ni sabe de dónde viene, ni sabe de dónde va, y quizás en muchos aspectos, incluso desde el punto de vista psicosociológico, es la causa del extravío y del desorden que muchos jóvenes tienen en relación a cómo manejar su sentido de la vida y su sentido de pertenencia a una determinada comunidad. Así que de veras hago míos de veras juicios tan acertados del maestro Gámez Torruco, y a él mismo cuando ahora tenemos aquí la posibilidad de haber tenido un director del Museo de las Constituciones en una época muy importante que el museo tuvo en sus años de creación y de impulso y de inicio, y ahora también está aquí la directora actual del Museo de las Constituciones, que ya manejó toda una museografía digital muy hermosa, muy bien puesta, y que en realidad hace gala en el mundo de lo que es la museografía en su mejor dimensión con sentido educativo. Yo creo que el Centro Histórico tiene esas dos joyas. Ahora el maestro Gámez Torruco tiene desde luego el ilustre Colegio Nacional de Jurisprudencia, nuestro antiguo Colegio de Jurisprudencia, alma mater de los mejores juristas de nuestro país, que fueron nuestros maestros, y donde México realmente asentó su prestigio en cuanto al pensamiento jurídico, en cuanto a la filosofía del derecho y a la profundidad de nuestras aportaciones para el mundo mismo. Y en ese sentido yo quiero retomar lo que también la doctora Patricia Galeana señalaba, recobrar el sentido de primero esta revolución y esta Constitución, porque no se pueden disociar, evidentemente están vinculadas, y de veras debemos sentirnos orgullosos. A veces nosotros mismos nos hacemos autoflagelación de que no tenemos recursos intelectuales o históricos o que no lo son de tal valía. Y la verdad es que cuando hace uno una introspección histórica y localizar que nuestra revolución en 1910 es la primera revolución social del mundo. Esto de veras se dice rápido, pero tiene un gran significado y un gran valor en cuanto a la aportación al pensamiento mundial y a las revoluciones del derecho que se han dado en el siglo pasado y en el actual. La revolución rusa fue hasta 1917, le llevamos 10 años de ventaja, 7 años de ventaja, y de igual manera nuestra Constitución es la primera Constitución de contenido social, que rompe el esquema tradicional de las constituciones individualistas, las ortodoxas, que parecían reducirse a las libertades individuales. Nuestra Constitución ya consagra derechos sociales, se adelanta al mundo, incluso en la Declaración de los Derechos Humanos, porque ya los consagra en la igualdad de los derechos individuales o personales, y también nos adelantamos al mundo. Nuestra primera Constitución de 1917, la de Weimar, Alemania, es hasta 1919, que también ya rompe los esquemas tradicionales e inserta las garantías sociales como parte de una Constitución que se sentía que era romper una tradición, que éramos heterodoxos. Bueno, pues ya sentamos historia en el derecho en el mundo. Y yo, por no abusar del tiempo, solo quiero hacer una brevísima repaso de lo que es este esfuerzo, como de costumbre con la
impulso de la doctora Galeana, que nos mueve a quienes tenemos y compartimos con ella jerarquización y valoración de nuestra Constitución, de nuestros acervos y nuestros legados históricos, y faltaba en la gran, inmensa bibliografía que el Instituto ha generado hacer algo inicialmente o preliminarmente sobre los constituyentes de la Ciudad de México, que pues han sido conformados en la totalidad de los 214, 218, 219, siempre los números están a veces oscilando, de los también grandes constitucionalistas o constituyentes, mejor dicho, del 17, que lograron la proeza en 66 sesiones hacer la constitución más avanzada del mundo. Yo creo que de veras como mexicanos esto es para sentirnos muy orgullosos, muy seriamente y responsablemente seguros de que tenemos capacidad para hacer derecho en un sentido moderno y en un sentido sobre todo axiológico, es decir, tender a jerarquizar, a consagrar valores de convivencia como son las garantías sociales. Y decirles que de los 14 constituyentes de la Ciudad de México, para darles así simplemente un pincelazo de lo que eran, les diría, por ejemplo, que Ignacio L. Pesqueira, cuál era su actividad, su profesión, su preparación, pues es un hombre hecho en la práctica, en la vida diaria, y sobre todo las dotes y las aptitudes de carácter militar sobresalen, pero también las de carácter político, porque maneja una problemática interesantísima cuando precisamente el jefe del Ejército Constitucionalista, el Venustiano Carranza, logra con Maytorena, el entonces gobernador de Sonora, unirlo a la causa del Plan de Guadalupe, unirlo a la objeción de la usurpación del poder ejecutivo que había hecho el traidor Victoriano Huerta. Maytorena inicialmente asume y se asocia y después se retrae, y tiene que entrar precisamente Pesqueira al encuentro, y logra hacer que Maytorena pida licencia y quede por lo menos acéfalo el gobierno de Sonora, para después ya incorporarlo él mismo como transitoriamente, para incorporarlo ya al movimiento de la Revolución Constitucionalista, porque era una posición importantísima en el noroeste de la República. Este hombre pues tenía esa actividad, nació en Sonora y murió de 83 años. O sea, fue una vida fructífera que aportó todo gran valor a la Revolución Constitucionalista. El segundo es Lauro López Guerra, que era campesino, era un hombre de Puebla, de extracción humilde, quien sin embargo tuvo la visión autodidacta de sobreponerse a sus propias limitaciones y entrar al debate en el Congreso Constituyente, siempre sobre su línea de favorecer los derechos de los desvalidos o de los más débiles, que eran los campesinos. Hizo grandes aportaciones, desde luego en el artículo 27 constitucional y en todo lo que se refiriera a ese derecho tutelar de los campesinos. Murió de 41 años, él era originario, como decíamos, de Puebla. Un gran constituyente, ya lo han señalado, Yersaín Ugarte, de Tlaxcala, de origen maestro, casi también maestro práctico. Él es después periodista y muy cercano, secretario del propio jefe del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, y un hombre de una lealtad inquebrantable. Él siguió a Carranza hasta el último momento, hasta cuando fue traicionado por Herrero en Tlaxcalaltongo, estuvo a su lado, y fue un hombre que tampoco se midió en señalar a los culpables del asesinato del presidente
Carranza, que hundió a la República pues en una verdadera situación no solo denigrante, sino de un atraso político de grandes alcances y de gran calado que nos ha hecho sufrir y nos ha hecho difícil recobrar la visión de estadista del Carranza, que quería una sucesión presidencial civil, que quería un país con orden constitucional, con el equilibrio de las garantías sociales con las garantías individuales, con la primera constitución socialdemócrata del mundo, que hace la conciliación y el equilibrio de los derechos sociales con los derechos individuales o personales. Yersaín tuvo muy brillantes aportaciones y discursos en el debate. No los voy a señalar porque no hay tiempo, pero les diría como último rasgo de su nobleza y de su lealtad, que llega al punto de que en el momento en que el presidente Carranza es asesinado y que todo mundo se empieza a quebrar y a buscar cómo salir de la situación, y las deslealtades y las deserciones empiezan, él se mantiene incólume, con total aceptación de la situación, pero mucho más, va al grado de que es el que organiza que el pueblo mexicano reconozca la valía de la obra de Carranza, y es el que mueve a Luis Cabrera primero, después al doctor Atl, y después a todas las campesinos de alrededor de Tlaxcalaltongo para erigir un obelisco, por lo menos en memoria de que en ese sitio fue ultimado el gran presidente mexicano Venustiano Carranza. Él hace toda la narración de las dificultades hasta para subir por esa sierra los grandes y pesados bloques de la escultura que había diseñado el doctor Atl, y que con mulas y con el trabajo de todos los campesinos lograron llevar a este sitio lo que hoy es el obelisco, el único que conmemora el sitio donde fue asesinado el presidente Carranza. Yersaín pues es de veras en ese sentido un hombre trascendente para el constitucionalismo mexicano. Amador, que era periodista, Amador Lozano era un economista graduado en Estados Unidos, originario de Nuevo León, murió de 87 años, es el segundo más longevo, de modo que también sus aportaciones, él lo nombra Carranza también tesorero de la Ciudad de México en la estancia de Carranza aquí, y después lo utiliza precisamente para la cuestión presupuestaria y los planes financieros del gobierno. Él es definitivamente también un hombre muy localizado por su aportación. Enseguida sigue Félix Palavicini, ya nos ha hecho una magistral reseña el doctor Gamas Torruco, y de ingeniero, ustedes no se lo imaginan, era ingeniero topógrafo, era de profesión ingeniero topógrafo, sin embargo rebasa ese marco, y es un hombre que efectivamente ha cultivado la cultura, tiene gran desenvolvimiento, un gran orador, un gran polemista, un gran parlamentario, que realmente es el que más luce en los debates, y que un tabasqueño radicado en la Ciudad de México, y que, como lo señaló, yo lo aprovecho porque de ahí es el hilo que me dan para jalar la conexión del discurso de Palavicini en el Congreso Constituyente respecto de la Ciudad de México con la después desenvoltura de la Ciudad de México en el paralelismo de una constitución a una entidad federativa que apenas acabamos de conquistar o de reconquistar. Somos ya la 32 entidad federativa. No nos quisieron decir Estado federal, pero bueno, en toda la sustancia y en toda, como siempre, le tenemos miedo a veces a las palabras. Somos una entidad federativa con 3 poderes, y que con todo, y que Palavicini en su óptica de entonces decía que la Ciudad de México era una ciudad parasitaria de la federación. Bueno, es evidente que podría haber sido en ese tiempo esa realidad política económica. Hoy sabemos que la Ciudad de México tiene incluso potencial, porque ya
genera ingresos fiscales superiores a cualquier estado, que tiene autosuficiencia y que tiene capacidad de empleo y de dinámica económica, que le ha permitido, por lo tanto, ya acceder a una mayoría de edad en todo sentido, y aun cuando es la sede de los poderes federales, es también un estado productivo, de un estado que forma parte de la federación y con el que podemos los ciudadanos de esta ciudad concurrir al Congreso Federal para poder ser tomados en cuenta en cuanto a las reformas constitucionales. Yo he dicho, porque en el momento lo viví muy intensamente y dolorosamente, quizás si hubiese habido, como hoy lo hay, un Congreso de la Ciudad de México, en todo sentido, como lo tiene cualquier estado, y hubiera tenido que ser contado para la reforma constitucional de la reforma energética, quizás lo hubiéramos podido parar aquí, porque aquí había mucho más información de lo que significaba el equívoco y la intrusión de las corrientes neoliberales y privatistas para hacer que el petróleo ya jamás volviera a ser, como lo fue en la expropiación, propiedad de la nación. Y hoy se maquilla que sigue siendo de la nación, pero resulta que lo explotan las empresas a las que se les concesiona. Rafael Martínez, originario, él sí, de la Ciudad de México, periodista, RIP, él reconocido como RIP, él tuvo también aciertos en el debate para la libertad de imprenta, para la libertad de expresión y para que los periodistas, en caso de incurrir en un delito de carácter contra la libertad de expresión, no fuesen juzgados por un juez común, sino por un jurado popular. El otro que interesa mucho es, desinteresa mucho, porque es Arnulfo Silva de Oaxaca. En realidad no tuvo ningún significado en el Congreso Constituyente, es el más longevo, murió de 88 años, yo creo que por no hacer nada vivió mucho tiempo, inútilmente, pero ahí estuvo. Aquí hay otro muy interesante, un minero de Sinaloa, Antonio Norzagaray. También es un personaje de veras muy interesante que de minero se fue superando y llegó a hacer contribuciones importantísimas en el Congreso Constituyente. Y Norzagaray, él además una fidelidad desde que a la muerte de Madero se suma al desconocimiento de Huerta y militó con Lucio Blanco, pero rompe con Lucio Blanco cuando se rebela contra Carranza y Blanco lo mantiene preso en una casa en Tamaulipas y él se fuga a los Estados Unidos y de ahí a Nueva Orleans, llega a Veracruz, donde ya se pone a las órdenes de don Venustiano Carranza, que le confirió la comisión de la retaguardia en el estado por su estado de salud. En ese momento estaba minado de su salud, pero posteriormente le confirió de la comisión de la retaguardia. Después lo manda a una misión crucial para el triunfo del constitucionalismo, que vale la pena reconocérsela a Norzagaray antes de ser desde luego constituyente. Él es el que lleva las provisiones y los abastecimientos, las vituallas y las municiones que necesitaba Obregón, por un lado, cuando se estaba enfrentando con Villa en Celaya. Si no hubiese llegado, y Murguía, que por cierto se le da el mérito a Obregón de haber derrotado a Villa en Celaya, pero en mi concepto el general Murguía tuvo todavía mucho más, porque es el que da el primer golpe y ya con muchas limitaciones en municiones. Pero Norzagaray se va desde Veracruz con la caravana de la Victoria, llevando todas las municiones, y llega a Celaya y ya se las da a Obregón, que logra por fin derrotar a las fuerzas villistas y desde ahí se decide ya y cambia el balance y se decide ya todo por el grupo constitucionalista. Entonces él es de los moderados en el Congreso constituyente.
Otro que podemos ver a Ciro Ceballos, él es también de la Ciudad de México, poeta y escritor, tampoco hace grandes aportaciones al Congreso, pero por lo menos es un hombre de letras que tiene ahí una importante función. Sigue Alfonso Herrera, maestro, que también es aquí de la Ciudad de México y que en sus aportaciones, Alfonso Herrera es uno de los hombres de más confianza de Carranza, y con esto ya no quiero cansarlos más, pero él tiene una triste experiencia, dramática experiencia, porque después de estar con el presidente Carranza, lo comisiona para ir a sumarse con su hermano, con Jesús Carranza, que estaba en el Istmo de Tehuantepec, para que se fueran y se reunieran en Veracruz. Cuando van en el tren de rumbo a Veracruz, son asaltados por un tal coronel Santibáñez, que detiene el convoy y que le emplaza al general Jesús Carranza y le dice: bájese usted del tren y que se bajen sus escoltas. Se bajaron todos, fusiló a las escoltas y le dijo: dígale al presidente que me dé y que me confiera el grado de general de división. Le dijo el general Jesús Carranza, quien venía por cierto, con dos sobrinos, con un hijo y un sobrino, y le dice: no puedo porque no tengo ni facultades ni tengo ahorita al alcance cómo llegar y plantearle esta absurda petición al presidente. Y entonces el propio Santibáñez dice: mande usted a Alfonso Herrera a cumplir esta encomienda, y lo manda a Veracruz. Y cuando llega a Veracruz, Alfonso Herrera no encuentra al presidente Carranza, pero sí encuentra el mensaje que le manda a Jesús, su hermano, diciéndole las siguientes duras palabras que tenemos que recordar con toda tristeza. Y ya se me fue. Alfonso Reyes. Además, bueno, no vamos a recobrar las palabras exactas, pero aquí está Alfonso Herrera, perdón, le dice: en la estación de San Jerónimo ya se le ordenó que fuera emisario a don Venustiano, y Carranza se negó y le regresó y le dejó un despacho, un mensaje que decía: me despido de ti, le dice a su hermano, y de tus valientes soldados. La revolución no puede ceder a la ignominia. De esta manera matan al general Carranza y a los menores, y Alfonso Herrera vive este drama que lo marca para siempre. Y desde luego en el Congreso Constituyente, pues su participación, aunque fue modesta desde el punto de vista parlamentario, no lo fue desde el punto de vista testimonial. Debo decir por último de Yersaín Ugalde que al final también del Congreso Constituyente, cuando se cierra y se va a firmar el acta que contiene la Constitución de 1917, hace un discurso hermosísimo donde entrega al presidente Carranza la pluma con la que él mismo había firmado el Plan de Guadalupe, y que es el motor, que es el pivote de lo que será la reivindicación de la dignidad nacional, cuando un gobernador como Carranza y los revolucionarios auténticos no se intimidan ni se arrodillan frente al usurpador, al canalla que había asesinado al presidente y al vicepresidente de México, y que había tomado en sus manos a la República como su propiedad. Él jamás se venció, él jamás logró admitir esa condición, y convoca al Plan de Guadalupe, que es el que abre realmente la revolución constitucionalista y que convoca al pueblo a rescatar su dignidad, lo que logra con la Constitución del 17. Esa pluma, Yersaín Ugarte,
se la entrega al presidente y con esa se firma el acta del Congreso Constituyente de 1917. Muchas gracias. Pues además de felicitar al doctor Jesús González Esmal por este libro, yo también me uno a la felicitación como habitante y originaria de esta Ciudad de México a la recuperación que gracias a la autoridad del Centro Histórico hemos tenido del corazón de México, de verdad. Y aunque normalmente en las presentaciones de libros no se hacen preguntas, aquí siempre pues queremos ver si hay alguna inquietud y pues nos hicieron llegar algunos comentarios y preguntas. Yo voy a leer 2, pero también repartí equitativamente 2 a cada miembro de la mesa y todos pues comentarán todas las preguntas que nos hicieron llegar. La primera es si tradicionalmente, bueno, históricamente, la Ciudad de México, bueno, antes con la denominación Distrito Federal, ha sido el asiento de los poderes de la Unión. ¿Por qué fue en Querétaro donde se reunió el Congreso Constituyente? Pues precisamente por todos los problemas que había de movimientos armados. Los zapatistas llegaban a las cercanías de la ciudad, bueno, como ya lo dijo el doctor Gámez Torruco, la ciudad sufrió muchísimo con las entradas y salidas de los diferentes grupos revolucionarios, la huelga de 3 días, en las que se quedó sin agua, sin nada la Ciudad de México, en fin, y al presidente Carranza además le parecía que Querétaro tenía un significado histórico fundamental. Cuna, como se sienten los queretanos, y aquí hay queretanos, bueno, pues se van a sentir muy orgullosos con mucha razón, cuna de la independencia y el lugar donde triunfa la República, tenía un sentido histórico. Carranza era un conocedor de la historia de México, un gran admirador de Juárez. Y además ahí había más seguridad para que se pudiera llevar a cabo. Le parecía el lugar ideal a Carranza y por eso la designó capital de la República temporalmente para que ahí se reuniera el Congreso, en el que era Teatro Iturbide y ahora es teatro, después fue Teatro de la República. Y ahorita ya nos comentarán o abundarán sobre este mismo tema el doctor Gámez Torruco y el doctor González Esmal. Y nada más me hace una pregunta que me pareció muy simpática, que de los 14 diputados que representaron a la Ciudad de México, ¿cuál les simpatiza más? ¿Y cuál sería el que considera más destacado? Cada quien va a tener el suyo. Yo voy a empezar por decir el mío. A mí el que me simpatiza más es Alfonso Herrera. ¿Por qué? Porque es jacobino y yo me identifico más con los jacobinos, aquí dicho con toda claridad. Palavicín me cae muy mal. Yo sé que hay personas que, en fin, es odioso el señor y además antifeminista, si es que no es santo de mi devoción. En cuanto a de estos constituyentes, ¿cuál fue más destacado? Pues el más destacado fue Palavicini y después Gersaín Ugarte, evidentemente. Pero bueno, esa es mi opinión, mis filias y fobias. Vamos a escuchar las del resto de los expertos aquí, constitucionalistas en la mesa. Doctor Gámez Torruco. Bueno, ¿cómo se vivió las carestías en la población civil durante el conflicto armado y cómo se restableció el orden en la Ciudad de México?
Bueno, parte fue lenta la recuperación de la ciudad. Se favoreció porque por lo menos en parte de los frentes se pudo ya tener comunicación con los estados aledaños y ya hubo una mejor comunicación que permitió ya la provisión muy lenta de alimentos, pero sí fue una recuperación lenta porque precisamente como ha mencionado la doctora y como mencionó el doctor González Esmal, el zapatismo todavía estaba amenazante, de manera que todo el territorio dominado por Zapata pues difícilmente podía alimentar a la Ciudad de México. O sea, fue una recuperación lenta, dolorosa, hasta que pudo ya restablecerse la autoridad, donde hasta donde yo recuerdo ya no hubo una situación dramática como la que sí se presentó en el momento en que en vísperas de la batalla de Celaya, y efectivamente Maytorena tuvo allí una participación fundamental. En esa víspera la situación de la ciudad, repito, es tan dolorosa, está recogida en el libro, se las recomiendo porque los detalles son terribles. Eso fue lo que se refiere a la recuperación. Se le puede atribuir a Palavicini la idea de instrumentar una educación orientada más a la industria, como por ejemplo las ciencias químicas, o a Carranza. Bueno, no se ahondó mucho en el Congreso Constituyente en el tipo de educación. Debemos de considerar también una cosa muy importante en la época, y es que no había mucho el concepto, podremos decirlo si generalizo, digamos, industrial. Es decir, era poca la industria que había en México, y fuera de la tecnología en minería, que mucho lo habían acaparado las compañías extranjeras, la tecnología en materia de explotación, no había realmente una vocación por este tipo de ciencias que en alguna forma se encaminasen hacia una enseñanza específica, como el día de hoy hablamos. Bueno, ¿por qué no dedicamos mitad y mitad la enseñanza social, política, etcétera, de la enseñanza tecnológica? Es decir, estos vocabularios no existían en la época, ni existía tampoco una concepción así tremendamente clara de hacia dónde debería de dedicarse la educación. Sí había, más que nada, y eso está en todos los constituyentes, la preocupación por el alfabetismo. Eso lo vamos a encontrar salpicado en todo los debates del Congreso Constituyente, pero hasta cierto punto como que se da por hecho, y desde luego que hay que combatirlo, que hay que poner los medios, pero repito, esto se va a articular mucho después. Hay que recordar, por cierto, que las primeras reformas constitucionales, las de 1823, son en el artículo transitorio. Aparentemente es solamente para establecer escuelas rurales, pero en los artículos transitorios
se declara abolida la Secretaría de Cultura, lo que va a permitir de inmediato la creación de la Secretaría de Educación Pública, tal y como existe el día de hoy. 1823, la reforma la propició el general Obregón, y quien fue designado como secretario de Educación fue nada menos que José Vasconcelos. Entonces, ahí es donde empieza verdaderamente ya a proyectarse todo tipo de educación, y desde luego pues debo de recordar ya las últimas, no las últimas, pero las reformas de 1943, donde se habla ya clarísimamente de una educación encaminada hacia el progreso, hacia la ciencia, etcétera, inspirada en la época del presidente Ávila Camacho por su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, un enorme mexicano. Entonces, creo que tenemos que ver un poco las cosas en la época, no que haya habido una omisión por parte de ninguno de los constituyentes, sino que simple y sencillamente una visión que sí estaba más encaminada a la educación elemental que a una educación de tipo superior, sin descartar esa, pero no con el énfasis que se hizo en la otra, y desde luego no vamos a encontrar un detalle como sí vamos a encontrar en todas las iniciativas de 1943, pero ya era otra visión, la de Jaime Torres Bodet, ya era una visión avanzada. Bueno, pues debo declarar que mi favorito es precisamente Pallavicini. Independientemente de que es paisano mío, aunque haya sido diputado por la Ciudad de México, lo que he expresado para mí es fundamental. Fue un gran polemista, él defendió las ideas, mucho el proyecto de Venustiano Carranza, fue fiel al proyecto de Venustiano Carranza. En fin. Qué bueno que tengamos ideas diferentes todo el mundo, ¿verdad? Y ahora, bueno, yo les quería decir, porque esto no se sabe mucho, la hambruna no solo fue, claro, aquí en la Ciudad de México, pero en el país. Hubo una situación terrible, y como México se rehusó con toda razón, Venustiano Carranza, a entrar en la Primera Guerra Mundial, entonces Estados Unidos le bloqueó y no le vendía alimentos. Y no solo no le vendía alimentos a Estados Unidos a México, sino que impidió que Argentina y otros países sudamericanos le vendieran a México. Entonces la situación era verdaderamente dramática. Y le toca al doctor. Gracias. Pues rápidamente dice aquí: la Constitución Federal de 1917 contemplaba municipalidades en el Distrito Federal, posteriormente se eliminaron. Con la Constitución de la Ciudad de México se crearon las demarcaciones territoriales. Sí, aquí en el libro abordamos un poco cómo se fue transformando este concepto desde un Distrito Federal, que por cierto es una de las adopciones totalmente fuera de lugar que aceptamos en nuestra Constitución, que se nos llamará igual que el District of Columbia, igual que los Estados Unidos mexicanos, todo importado. Es un anglicismo que no entendemos los mexicanos que vivimos en la Ciudad de México, y los que han nacido aquí, que dicen Distrito Federalenses, pues ¿qué es eso, no? Hoy recuperamos la identidad, el nombre que nos fue asignado desde el México Tenochtitlan en la época precolonial hasta la muy noble, digna y leal Ciudad de México,
que por cédula real de 1524 se nos concedió desde la corona. Perdimos esa denominación en la Constitución de 1824 por la influencia ya del federalismo y de todo lo que se estaban haciendo en Estados Unidos, y nos quedamos con un nombre anodino, Distrito Federal. Hoy hemos recobrado esa identidad Ciudad de México, y también la conformación jurídica política de una entidad federativa que habíamos perdido con el pretexto de que éramos la sede de los poderes federales, que no podían coexistir dos jurisdicciones, una federal y una estatal, cuando en realidad existen experiencias internacionales e experiencias nacionales, porque hay muchísimos estados en donde en sus capitales hay inmuebles, propiedades federales, y sin embargo no se confunden ni se interrumpen las jurisdicciones de cada uno de las funciones que en ellas, en estos lugares, se desempeñan para el servicio público. De modo que había habido un atavismo, una inercia de que no se podía la Ciudad de México convertir, y que el sistema municipal que existió realmente, porque la sede era originalmente un territorio muy limitado, que hoy sería lo que nosotros le llamamos el territorio A del centro histórico, y lo demás sí eran municipios. Incluso Porfirio Díaz mantuvo esa dualidad de una sede de poderes federales muy reservada y los municipios. Pero finalmente creo que, entre otras de las proezas legislativas que también se han logrado, es que ya la nueva Constitución de la Ciudad de México vuelca una nueva conformación, una nueva configuración política, donde los ciudadanos de la Ciudad de México dejamos de ser menores de edad, ya no vivimos atados a una denominación que no es nuestra, que no era nuestra, Distrito Federal, ni tampoco rezagados del resto de los estados de la Federación, y ahora sí concurrimos en las mismas condiciones. No obstante, sin perjuicio de que aquí sea la sede de los poderes federales, y con una nueva aportación que también en el derecho internacional moderno se ha adoptado. Las capitales de los países que a su vez se hospedan los poderes centrales tienen un derecho que se llama de capitalidad, es decir, que el Estado, ahorita por ejemplo la Federación, está exenta del pago del impuesto predial. Ya tiene, por lo tanto, el presupuesto federal que apoyar a la Ciudad de México con un presupuesto de capitalidad para que cumpla con esa función tan importante, y que no sea de cachucha, es decir, que no sea que los capitalinos estemos padeciendo y estemos limitando nuestras facilidades de convivencia porque tenemos la carga de los poderes federales. No, que haya una reciprocidad, que los poderes federales se desenvuelvan debidamente y que a su vez no sufra la ciudad por las carencias que esto significa. De modo que es una total renovación en el concepto y en la práctica de una Constitución que, por cierto, también es muy moderna en cuanto que ya establece derechos humanos de cuarta generación. Uno que a mí me parece hermosísimo, que es el derecho a la buena administración, que ya todos decíamos, o lo tenemos, es implícito. Bueno, pero hay que explicitarlo y hay que obligar a la autoridad que ejerce el poder a que se someta a ese sentido de rendir cuentas, de obedecer las demandas ciudadanas y de ejercer el poder con un sentido realmente de servicio y no de conveniencia personal o de grupo. Entonces hay algunos avances muy interesantes en esta Constitución. No quisiera, lo abordamos aquí en el texto, porque sí creo que históricamente están hilvanadas la Constitución del 17 con la del 2017 de la Ciudad de México, y que es fuente. No hubiera sido posible esta Constitución si no se da el precedente de la del 17, y quizás lo que estimuló y que generó, porque yo lo vivía en el espíritu de los constituyentes de la Ciudad de México, es que estaban celebrando el centenario de la Constitución del 17, y que aquella hazaña prodigiosa de los 218 constituyentes del 17 que lograron esa gran Constitución, la podían ellos repetir a escala de la Ciudad de México, con su denominación y con su nueva conformación jurídico-política. La segunda pregunta dice,
La Constitución Federal del 17 contemplaba municipalidades, no, ya fue, y es la más avanzada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvimos un país más avanzado? Parece que 101 años después regresamos. ¿Es mejor la Constitución de la Ciudad de México que la Constitución Federal? Bueno, yo diría, ¿por qué esta Constitución de veras es, como decía Octavio Paz, somos excelentes para hacer proclamas y manifiestos y aspiraciones populares consagradas en las constituciones, pero muy malos para ejecutarlas, para hacerlas vivenciales, para tenerlas como norma? Esta es una lucha que nos ha transmitido la doctora Galeana, cómo educar en términos a las nuevas generaciones de la conciencia de legalidad, es decir, que el obedecer la ley, el someternos a ella y el aplicarla y el respetarla no es un capricho, una imposición autoritaria, es un beneficio de quienes hacen ese ejercicio, de quienes la practican y de quienes por lo tanto van a recibir los beneficios de hacerlo. Hemos sido en eso efectivamente subversivos, no hemos cumplido la ley está ahí y muchas veces hoy oído barbarismos jurídicos como que el delito de corrupción no está, que ya no se va a castigar el pasado porque el delito, ahora sí en el futuro, como siempre se nos dice, hay que hacer una nueva ley porque las leyes atrasadas, bueno, es falso, la corrupción y asociada con otros delitos es muy grave y está perfectamente penada y castigada en nuestros cuerpos normativos, de modo que sí tenemos que tomar conciencia de que el ordenamiento jurídico es avanzado, es moderno y que tenemos que practicarlo y llevarlo a la ejecución del servicio de político de autoridad. Yo creo que la Constitución del 17 y la del 2017 de la Ciudad de México son dos ámbitos, dos aplicaciones distintas, pero que ambas tienen el mismo valor desde el punto de vista que es una decisión popular bien traducida en un cuerpo legislativo y que nos sitúa como un país civilizado, siempre y cuando ahora sí cambiemos también la práctica de desobedecer la ley y mejor atenernos a ella y cumplirlas para bien del país. El favorito, que no dijiste cuál era tu favorito. ¿Cuáles son mis favoritos? De veras que me ponen en un predicamento porque evidentemente admito yo ¿cómo se llama? La ambivalencia con Pallavicini. Yo también como parlamentario creo que es un hombre excepcional, pero también con intereses atrás de él. Siempre se le acusó, Bojorges lo acusaba de que estaba utilizando la Asamblea y después, como tenía el periódico El Universal, tergiversaba los debates para confundir a la opinión pública. Que esto pues es un acto deshonesto, de falta de ética. Por otro lado, si uno lo lee en los discursos y en el manejo de la dialéctica y todo, es genial el hombre. Pero a mí, Yersaín Ugalde me ha parecido el mejor de los constituyentes, el más noble, el más avanzado y el más congruente. Así que desde ese punto de vista, voto por él. Pues como ven, no ganó ninguno porque cada quien votó por uno distinto. Yo nada más me acuerdo cuando Pallavicini interrumpió la sesión para decir, cuidado, no vayan a pensar las mujeres que cuando se habla de mexicanos las estamos incluyendo a ellas. Fíjense, nada más una muestrita, les podemos dar muchas más, pero y a la salida se van a entregar los libros, así es que apresúrense. Les damos nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Jesús González Schmal por haber colaborado con nosotros en la Biblioteca Constitucional. Y al doctor José Gamas Torruco por acompañarnos a hacer la presentación de la obra.
Y a todas y todos ustedes, muchas gracias por estar en esta tarde fría aquí con nosotros. Que sigan viniendo. Siempre hay alguna actividad, gente.